Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marian Percovian y hoy vamos a platicar sobre COVID en 2023. ¿Tendremos que aislarnos de nuevo? ¿Tendremos que volver al uso de cubrebocas? Yo soy Marian Percovian, soy candidato a doctor en farmacología clínica y experimental, médico e investigador y soy especialista en COVID y post-COVID. Hoy platicaremos un poquito sobre la epidemiología de COVID. Como podemos ver, nosotros tenemos razones aquí en Latinoamérica para estar espantados cuando surge un comunicado que nos dice que vamos a tener nuevamente problemas con COVID. Y esto es porque a pesar de no haber sido el primer lugar en casos de COVID, ya que aquí podemos ver que la región más afectada por casos de COVID fue este color verde que vemos, Europa, fue el principal lugar donde hubieron pacientes enfermos de COVID y nosotros fuimos el tercero en América, en las Américas. Sin embargo, fuimos el primer lugar en mortalidad. Por esto entendemos que un comunicado como este que apareció el 31 de julio por la UNAM pone a muchas personas con los nervios de puntas y preocupadas sobre si tendremos que volvernos a aislar. Bueno, deteniéndonos un poquito en esto, yo voy a explicarles la primera cosa. Afortunadamente, el panorama epidemiológico de COVID-19 en México no es el que vimos en los 2021-2022. Este panorama que estaba en semáforo rojo todo el país no lo tenemos en este momento. En este momento tenemos un panorama donde encontramos de 0 a 10 casos por estado. Podemos ver que son muy pocos los casos reportados o los casos oficiales de COVID. Puede ser que existan más y que estos no estén reportados, sin embargo no han llegado todavía al punto donde empiezan a haber hospitalizaciones y muertes por COVID importantes y que se empieza a incrementar esta tasa de casos activos. Por otro lado, podemos ver que las oleadas que tuvimos antes, que eran hasta 80,000, 60,000 casos que podíamos ver en un solo día, ahorita tenemos 3,558 casos activos en la última actualización de la Dirección General de Epidemiología. Es decir, que estas olas gigantes que nosotros veíamos de 80,000 pacientes en un día, en este momento no las estamos viendo. Estamos viendo que los casos estimados ahora son pequeñas oleadas. Es decir, estas primeras 4 oleadas que vimos en 2020, 2021 y 2022, en 2023 no las hemos reportado y se parecen más bien a este pequeño oleaje del mar, que va a ser algo que va a ser habitual en estos futuros años después de COVID. COVID ya no se va a ir, pero vamos a seguir viendo pequeños oleajes y esperemos no volver a ver oleadas tan grandes como esta, ¿no? Esto es lo que se espera porque hay una mayor inmunidad, porque la población tenemos anticuerpos, hay vacunación, hay mejores tratamientos que reducen mortalidad y todo esto va haciendo que estas curvas, que estas olas se vayan haciendo cada vez más pequeñas. Como podemos ver aquí en nuestro país, está dividido, cada línea representa uno de los estados de México, ¿no? Por ejemplo, este verde es Michoacán, este rojo es el DF, por acá tenemos Puebla. Bueno, vemos que el comportamiento en general, como es de esperar, son más los casos en el DF, que es de nuestros estados con mayor población en la Ciudad de México. Sin embargo, vemos que se va reduciendo, ¿sí? Y que en este momento los casos van realmente a la baja, ¿no? Otra cosa importante es que cuando nosotros nos vamos al estado de Puebla, por ejemplo, vemos que esta línea azul son los casos positivos que se calcula que existen y esta línea de hasta abajo negra pues es el número de muertes que se han confirmado. Si nos damos cuenta aquí, a partir de la llegada de las vacunas, esta línea se hace mucho más baja. A pesar de que haya muchos casos, las muertes son mucho menores, ¿no? Entonces esto pues son cosas muy positivas que vemos a pesar de que siga habiendo COVID. COVID ya no representa el peligro que representó en los primeros 2 años. En la Ciudad de México vemos lo mismo, ¿no? Que en las primeras olas, este es 2020, este es 2021, 2022, pues los oleajes van bajando y la mortalidad se aplana a partir de las vacunas. Eso también es algo muy bonito. Más o menos se estiman que cada 4 a 6 meses hay picos en los diferentes panoramas epidemiológicos. En todos los países hemos visto que se repiten estos gráficos, ¿no? Así como aquí vemos que más o menos son 32 a 22, 24 semanas entre uno y otra oleada. Bueno, pues también ese sería un motivo para pensar que podríamos en los próximos meses ver un nuevo oleaje, ¿no? Aunque definitivamente lo que esperamos son oleajes pequeños, ¿sí? Con poca mortalidad, ya no con la gran mortalidad que llegamos a ver, porque es como, yo siempre se lo cuento a mis pacientes, es como el huracán que tocó tierra,
y una vez que toca tierra disminuye la gravedad y disminuye la fuerza con que nos golpea. Y esto tiene varias explicaciones. La primera es que el virus sufre una evolución o una adaptación. Entonces, el virus que mata a su víctima, el que es muy mortal, ese no puede proliferar. Sin embargo, el virus que es muy contagioso es el que sigue proliferando, y así es como vamos viendo nosotros que se van dando nuevas cepas, pero cada vez estas cepas son más adaptadas al humano y están adaptadas finalmente pues para sobrevivir, y entonces son menos letales y más contagiosas. Entonces esto también nos explica la reducción en la mortalidad. Los casos positivos, sospechosos y negativos de Puebla, sí vemos que aquí hay un pequeño incremento en el número de positivos. Esta línea verde son los negativos, estos son los positivos, confirmados positivos, y aquí vemos que los sospechosos o los pacientes que han sido sospechosos y les han hecho prueba, pues estábamos en un 10% de positividad, y poco a poco se ha ido incrementando hasta llegar al 30%. Esto quiere decir que de la gente que tiene síntomas y les hacen prueba, 30% fueron positivos. Sin embargo, siguen siendo la mayoría de los pacientes negativos, y no rebasamos, miren, no llegamos ni siquiera a los 500 casos al día, no estamos en una cierta estabilidad de cómo ha venido evolucionando esta pandemia. Miren, aquí podemos ver la Ciudad de México, lo mismo, ¿no? Más o menos el comportamiento es similar. Vemos esta línea amarilla que está sobre alrededor del 30%, entre el 25 y 30% es el número de casos positivos de los pacientes que se hacen prueba. Bueno, este es como un pequeño dato que se utiliza como para reflexionar sobre si podemos esperar que empiecen a incrementar casos o no. Entonces, me regreso a esta publicación en la Gaceta de la UNAM, que por cierto, si no la han revisado completa, tiene artículos muy interesantes, la Gaceta de la UNAM. Y bueno, el comportamiento al que se refieren ellos es que han aumentado el número de casos y positividad de pruebas de diagnóstico, que es lo que estamos revisando. Eso quiere decir que el virus sí circula, sí hay casos, sí existen habiendo casos de COVID. Sin embargo, los indicadores más importantes que tenemos, hospitalizaciones, muertes, variantes, se mantienen estables. Eso quiere decir que estamos en un cierto periodo de estabilidad y que ya logramos esto que decíamos, la fase endémica del virus, que el comportamiento ya no es un comportamiento exagerado, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones me parecen completamente sensatas. Todo está en calma, las condiciones son favorables, y lo que se recomienda pues es continuar con medidas generales, ¿no? Si estás enfermo, te aíslas; si estás enfermo, usas un cubrebocas; si tienes síntomas sospechosos, pues evitar ir a ver a personas de alto riesgo. Y esta es realmente la recomendación que hace la UNAM, pero no es una alarma, no es emitir una alarma roja donde decimos nos vamos a volver a aislar, vamos a volver a tener la gran mortalidad, vamos a estar en un periodo de gravedad, no. Otra cosa que yo les quiero comentar es que sí recomiendan el uso de cubrebocas cuando hay muchas personas, y bueno, obviamente los lugares cerrados con poca ventilación aumentan el riesgo. Yo lo que le digo a todos mis pacientes es que cada persona tiene que conocer y reconocer su propio riesgo y trabajar acorde a ¿no? Si eres una persona diabética, hipertensa, si no estás vacunado, si te ha ido muy mal con los cuadros respiratorios, eres asmático, pues no está de más utilizar un cubrebocas cuando estés en un concierto o en un lugar donde hay mucha gente, ¿no? O si estás en un lugar cerrado con personas, que podrían estar enfermas, pues hay que tratar de usar el cubrebocas, porque debemos recordar que esta enfermedad de COVID, la mayor parte de la población que la padece es asintomática. Podemos estar con alguien que no tenga tos, que no tenga gripa, pero que tenga COVID, y por eso es importante recordar el uso de cubrebocas, especialmente en personas de alto riesgo, y el aislarse para evitar contagios cuando nosotros estemos enfermos, ¿no? Evidentemente estas recomendaciones las hace la universidad ante el regreso a clases, ¿sale? Ahora, sí existe una pandemia, sí existe una gran cantidad de casos después de este COVID que se llama el COVID. La pandemia después de COVID es la pandemia del long COVID. Hasta un 43% de las personas que tuvieron COVID, principalmente en los primeros 2 años de esta pandemia, que fue, como les decía, cuando más fuerte nos golpeó este virus, pues son las personas que van a presentar más síntomas o signos de COVID. Se habla que hasta tienen 3
de hasta 3 síntomas de estos que les presento en esta pantalla, que vienen desde depresión, ansiedad, problemas del sueño, disneas, problemas cognitivos, esto que le llaman el brain fog, que sienten como una niebla mental o como un pensamiento lento, mareos, dolores de cabeza, alteraciones del olfato, del sabor de los alimentos, dolores en el pecho, palpitaciones, alteraciones de la glucosa, dolores musculares, vamos, todos estos síntomas. Y uno de los que representan una de las más importantes o más frecuentes, pues la fatiga, ¿no? Pacientes que sienten una gran fatiga después de haber tenido COVID. Bueno, pues todo esto, hay grandes avances, hay mucha investigación alrededor de esto y pues vamos a tener otra plática. La próxima plática que yo voy a subir aquí al canal va a ser precisamente sobre long COVID. Esperamos tenerla para por ahí del viernes 11 de agosto y vamos a estar platicando un poquito sobre todo este tema para que los que gusten acompañarnos. Muchas gracias.